espolé a mi caballo, sintiendo que algo andaba muy mal. Había una premura helada en el aire, a pesar de que la luna de agosto pendía brillante y llena sobre Transilvania. Cuando me aproximé a la mansión no había ninguna luz, solo el sonido de los cascos en el empedrado del patio se percibía en la noche silenciosa. Empuñaba mi revólver al cruzar la puerta, montándolo al adentrarme en la casa. Me detuve en el vestíbulo. El silencio era ensordecedor. Di unos cuantos pasos y tropecé con algo. El revólver se disparó con una detonación ridículamente fuerte. Sin embargo, seguía sin percibir otro sonido. Reaccioné y encendí una cerilla. Había cerca un candelabro. Solo tardé un segundo en encenderlo. Había tropezado con un cuerpo, era un viejo. Le miré con rapidez, estaba muerto. Me extrañaron las señales en su cuello, dos curiosas marcas punzantes, demasiado grandes para cualquier insecto que yo conociera. Avancé despacio, sabiendo lo que encontraría temiéndolo. Subí las escaleras y la encontré cerca de lo que parecía ser un altar improvisado. Elizabeth estaba tan fría como la piedra, las marcas de los colmillos, con un reguerito de sangre saliendo de ellas. Toda la que le quedaba destacaban contra la pura blancura de su piel. Estaba muerta. Los sacerdotes quisieron empalarla y decapitarla de inmediato, siguiendo el rito antiguo para los malvados que caminan después de la muerte. Pero yo no se lo permití, preparado en mi locura a luchar contra ellos con todas mis fuerzas, al igual que luchara contra los vampiros que la habían condenado. Yo no quería creer lo que sabía que era cierto. No podía aceptarlo. De mala gana, me dejaron enterrarla en la cripta de la mansión. Eso fue hace 3 días. Llevo esperando aquí desde entonces. Según la leyenda, los que recibieron el beso de la maldición vampírica se levantarán la tercera noche después de su muerte para caminar con nocturnidad y temer a la luz del día, para cazar, para matar, esta noche. Ahora, el ataúd había sido sellado con los sellos más fuertes que se conocían, sin embargo, ella se libertó. La cripta estaba cerrada con fuertes cerrojos, sin embargo, ella los abrió tan fácilmente como yo derribaría un castillo de naipes. Durante un momento se plantó allí y dejó que la luz de la luna acariciara su camisón, avanzando de manera sedosa. Un suave gruñido de éxtasis salía de su garganta, sus colmillos vírgenes brillaban con ansia, con profana lucidez. La llamé, giró riendo al verme, haciéndome gesto, ofreciéndome su cuerpo como nunca me lo había ofrecido en vida. Avancé hacia la luz y ella la cruz que yo llevaba. Retrocedió, silbando de dolor como un animal herido. Trotó y cambió de forma, pero yo también estaba preparado para eso. Me recordó lo que dijo el obispo: un golpe, uno y no más. De otro modo volvería a vivir y su alma estaría perdida para siempre. Lo hice con rapidez. Necesité hasta la mañana para hacer acopio de valor y decapitarla, pero eventualmente eso también estuvo hecho. Los sacerdotes vinieron después de salir el sol. La dieron la extrema unción, bendiciéndola y encomendando su alma a Dios, y la enterraron en tierra sagrada. Solo así pude encontrar la paz. Una paz relativa del hombre que ha perdido su amor y ha tenido que salvarla de sí misma. Dicen que el castillo de Drácula se alza al sudeste de Bistris. Nadie va hacia allí de día o de noche. Lobos y gitanos guardan los accesos durante el día, los no muertos por la noche. Dicen que el viejo conde es tan eterno como las montañas que son su patria, tan indestructible como una fuerza de la naturaleza. Y yo sigo aquí, un hombre que fue amable, viviendo en la sombra de un horror sin fin, sabiendo que mi única paz fue la hoja que liberó a mi amada. Y me pregunto si el mal es eterno. ¿De qué sirve el sacrificio de un solo hombre? Vivo con esa respuesta, esperando la noche en que el conde decida que es mi turno. El hombre llamado Dale parpadeó de asombro. La Nine, que le había repetido aquella frase que él solo había tecleado en su máquina de escribir, estaba ahora con el monstruo, el habitante de la ciénaga. Oh, Christopher. Era la voz de la muchacha, clara y extrañamente inocente mientras llamaba. Christopher, te presentaré a Ted. Dale se quedó mudo. El monstruo, el hombre cosa de las leyendas, había tomado entre las suyas las manos de la muchacha con una ternura que helaba la sangre. Sus ojos, 2 pozos sin fondo de oscuridad,
no reflejaban más que la penumbra del pantano que se cernía fuera de las ventanas de la cabaña. Por un momento, los pensamientos de Dale volvieron a la máquina de escribir, a la frase que había escrito horas antes, guiado por una fuerza que no podía nombrar. Era un dictado del subconsciente, un eco de la maldición que envolvía a esa región. Deja que te hable de mí y sabrás lo que no ser significa. El Ané se la había repetido hacía tan solo media hora, a pesar de que no la había leído nunca, a pesar de que él no la había pronunciado jamás en voz alta. Era un eco del caos, de la no vida, y ahora, mirando el extraño cuadro de la muchacha y el monstruo, se preguntaba si él habría sido capaz de escribir esa frase sin que alguien o algo le hubiera guiado los dedos. Nunca había entendido el significado de esas palabras, pero sentía que las estaba escribiendo con las manos, con la carne misma, y que cada letra le quemaba los nudillos. La escena que presenciaba era una pesadilla, un lienzo pintado con locura y desesperación, pero la presencia del hombre, cosa no era la única fuente de horror en la cabaña. Era la intensidad de las emociones que el padre de la muchacha, allí presente, estaba sintiendo. Una mezcla tóxica de posesión, celos, locura y autodesprecio que el monstruo captaba y amplificaba con su propia naturaleza empática. Y la fuerza de esas emociones, de esa turbulencia humana, era tal que rompía la armonía de la enfática naturaleza del monstruo. Le causaba un dolor indecible, una agonía que los hombres solo pueden imaginar, una agonía que tuerce y muerde todas las fibras del ser, un dolor que hace nudos en el alma y la rompe como papel. El hombre, cosa se tambaleó, gimiendo, un sonido que era más un burbujeo de turba que una voz. Se arrastró bajo el peso del tormento psíquico, incapaz de razonar, incapaz de localizar sus propias emociones entre las del padre. El habitante de la ciénaga se dejó llevar por el instinto y huyó de la cabaña. Desde el momento en que el monstruo le soltó la mano, el Aine había empezado a gritar, una nota aguda de terror que se mezclaba con el ulular del viento sobre las aguas estancadas del pantano. Cuando el hombre cosa había llegado al borde del pantano, a pocos metros de la puerta, los chillidos cesaron. También cesó la turbulencia emocional que lo había torturado. El silencio le pareció el más profundo de todos los abismos, pero fue quebrado por un sonido nuevo que venía del interior de la cabaña. Era una risa salvaje, gutural, mezclada con sollozos histéricos y una sed de sangre recién saciada. Y de pronto, solo una emoción estaba presente en el aire, densa como el humo de un incendio. El odio, un odio puro e intenso que no dejaba lugar a la duda. El monstruo quedó inmóvil un momento, embebido en su amargura, sorprendido de ese cambio de sentimientos. El padre aún odiaba a su hija, a su supuesto amante, Christopher, pero también se odiaba a sí mismo por la atrocidad que acababa de cometer. La conciencia, para un hombre de esa naturaleza, era una daga de doble filo. No tenía instintos asesinos naturales como los del monstruo, pero había pensado que el asesinato era lo más honorable en las actuales circunstancias. La justificación racional había fallado, su hija estaba seguro, merecía morir por su traición, pero era su hija, carne de su carne, sangre de su sangre. Y él había derramado esa sangre y había roto esa carne. Hasta para un hombre que disfruta matando eso no era agradable. La locura le había empujado, pero el remordimiento, la versión más oscura del arrepentimiento lo mantenía encadenado. El hombre, cosa aturdido, regresó, se detuvo en la puerta. El asesino estaba agachado cerca del cuerpo de su hija, balanceándose sobre sus pies, con la mirada perdida y jugueteando con el cuchillo ensangrentado. Pasó un momento hasta que el monstruo miró hacia un lado y vio a Elaine tendida e inmóvil. Fue en ese momento locura y el pánico se apoderaron del padre de forma incontrolable. Se levantó y huyó despavorido, tropezando con los muebles, suplicando por su vida. La emoción lo envolvió todo. El miedo. El terror más primitivo y desesperado que un humano puede sentir. Era un olor nauseabundo para la criatura, y cuando el hombre, cosa estuvo seguro de que el miedo era genuino. Cuando se aseguró de que estaba en presencia de la única emoción que odiaba más que a la agonía, apretó ligeramente sus manos alrededor del cuello del hombre, porque todo lo que conoce el miedo se quema al contacto con el hombre, cosa. El olor de la carne chamuscada, de la sangre hirviendo, del hueso quemado, quedó en el aire.
Era un olor acre y dulzón que se mezclaba con el almizcle de la ciénaga y el olor a cobre de la sangre. El hombre convulsionó. La quemadura fue instantánea total. Su cabeza cayó sobre sus hombros, separada del cuerpo. El hombre, cosa no se quedó a mirar, se dio la vuelta y se dirigió al pantano de donde nunca debería haber salido. Una semana más tarde, Elaine, su padre y Christopher Dale fueron hallados por los lugareños, arrastrados por la crecida de un riachuelo. Sus cuerpos fueron añadidos a la larga lista de desapariciones y muertes inexplicables en la Ciénaga de los Sueños. El pantano, como siempre, guardó sus secretos. Se dijo que el horror que se oculta en sus profundidades se alimenta de las emociones humanas y que de todos los horrores del mundo, solo el miedo es lo suficientemente potente como para desatar su furia purificadora. El sol al alba volvió a brillar sobre la cabaña vacía, pero nadie se atrevía a mirarlo. Sabían que, con la luz, no llegaba la vida a confirmación de la muerte. La ciénaga había cobrado su precio y la justicia de la naturaleza, fría e implacable, había prevalecido en la oscuridad